les invito a que abramos nuestras Biblias en Primera de Samuel capítulo 20. Primera de Samuel capítulo 20. La semana pasada comenzamos el capítulo 20 y llegamos hasta el inicio del versículo 24, pero nos quedamos ahí. Pero para tener un poquito de contexto, recuerden que en el capítulo 18 vimos David y Jonatán siendo vinculados en un pacto del Señor, un pacto de amistad motivado por amor. También vimos a un Saúl que pasó de querer matar secretamente a David a empezar a procurarlo de manera pública y descarada. Vimos en el capítulo 19 que sin importar lo que Saúl tramase, David estuvo bajo el cuidado de Dios. Y Dios usó diferentes medios para preservar su vida de muchas maneras, pero no solo eso, sino también para preservar la promesa de que Él sería el rey sobre el pueblo. Tenemos un Dios fiel, familia. Y eso no necesariamente involucraba una vida cómoda. A pesar de que Dios estaba mostrando su fidelidad, vemos un David que tenía que estar huyendo de un lado para otro, huyendo por su vida, porque Saúl lo quería matar. Y al inicio del capítulo 20, la semana pasada, lo que vimos fue la hermosa seguridad que encontramos en la misericordia del pacto. Y eso podemos encontrarlo no solo en la relación entre Jonatán y David, sino también mirábamos la semana pasada que lo podemos encontrar en esa relación entre Dios y nosotros, ya que Él ha hecho promesas para nosotros. Y encontramos acceso a Él a través de Cristo y continua misericordia por medio de sus promesas. Así que, teniendo esto como nuestro contexto, acompáñenme a orar y vamos a continuar en el capítulo 20. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra y el ánimo que encontramos en ella, Señor. Y te suplicamos, así como cantábamos hace un rato, que seas tú hablando esta mañana, Señor, a nuestros corazones por medio de tu palabra. Que seas tú guiándonos en el hablar, que seas tú guiándonos en el escuchar también, en el atesorar tu palabra. No solo, Señor, lo que se dice o se escucha, sino también en llevarlo a la práctica, Señor. Concédenos esta mañana comprender, porque por nosotros mismos, Señor, somos demasiado limitados por nuestro pecado, Señor. Pero Padre, te suplicamos que seas tú abriendo nuestros corazones y mostrándonos nuestra gran necesidad de Cristo, pero también tu gran amor y misericordia en darnos a Cristo. Y es en su nombre que oramos. Amén y amén. Hoy vamos a dividir esta sección en dos únicamente. La primera es Jonatán ante el rey malicioso, que podríamos decir era su padre, era Saúl. Si recordamos, la semana pasada nos quedamos en que entre David y Jonatán, David le estaba suplicando a Jonatán que le ayudara a indagar cuál era la razón por la cual Saúl quería matarle. Y habían generado una manera para poder identificar cuánta seguridad había para David. Pues hoy lo que vamos a ver es la ejecución y el resultado de eso. Y la ejecución se da precisamente con Jonatán ante este rey malicioso que es Saúl. Así que voy a pedirles que me acompañen desde el versículo 24 hasta el versículo 26 para empezar. Dice así la palabra de Dios. Se escondió pues David en el campo. Cuando vino la luna nueva, el rey se sentó a comer. El rey se sentó en su asiento como de costumbre, el asiento junto a la pared. Entonces Jonatán se levantó y Abner se sentó al lado de Saúl. Pero el lugar de David estaba vacío. Sin embargo, Saúl no dijo nada aquel día porque se dijo, es una casualidad, no estará limpio, de seguro que no se ha purificado. Luego de coordinar el plan para comprender la razón por la cual Saúl quería matar a David, David dice en el texto que se escondió en el campo. Realmente el plan no era ir a Belén, ya hemos hablado sobre eso la semana pasada.
Y Jonatán se dirigió a cumplir aquello a lo que se había comprometido, a indagar por qué razón Saúl quería matar a David. Y por alguna razón el autor nos da la manera en que se sentaron. Nos da las palabras diciéndonos ahí, en primer lugar, Saúl se sentó pegado a la pared. Algunos sugieren que era por el temor constante que había en su vida, la inseguridad de que alguien fuera a matarlo por la espalda. El texto no nos dice eso, pero podría ser una opción. Y luego nos dice que Jonatán se levantó en nuestras traducciones. Sin embargo, sería más preciso, y algunos de ustedes tendrán traducciones que no va a decir Jonatán se levantó, sino que va a decir que Jonatán se sentó frente a Saúl. Y sería más preciso decir que Jonatán se sentó frente a Saúl. Estaban ahí, frente a frente, y a un lado estaba Abner, que era el general. El asiento de David estaba vacío. Sin embargo, Saúl se quedó callado. Esta es como que de las ocasiones en que vemos como más sabio a Saúl, ¿verdad? Cuando se quedó callado. ¿Sí? Y es que el necio, aun cuando calla, es considerado por sabio. Sin embargo, el hecho de que quedara callado no significa que no había nada en la mente de Saúl. El texto nos revela, nos permite entrar y entender lo que Saúl estaba maquinando. Y la razón por la cual Saúl se queda callado es porque él pensó, lo más seguro estaba impuro. Nos damos cuenta de un Saúl que entendía que alguien impuro no debía estar presente en la adoración. Pero él ahí estaba. No solo eso, él entendía cuál era la manera en cual una persona podía presentarse, necesitaba purificarse. E incluso entendía que en la mayoría de los casos esa purificación tardaba solo un día. Pero él ahí estaba. Ahí estaba Saúl. Tenemos que entender que lo que está sucediendo, versículo 24 dice, cuando vino la luna nueva. La luna nueva, el término luna nueva se usa para describir una reunión, una celebración especial. Digámoslo así, un culto especial de adoración que había en el pueblo cada mes, cada ocasión que había luna nueva. El pueblo se congregaba y habían sacrificios y comía. Así que esto era algo que sucedía mes a mes y David había estado participando ahí, Abner también, Jonatán también y Saúl también. Así como nosotros estamos aquí semana tras semana, domingo a domingo, sentados aquí para comer la palabra de Dios. Y Saúl sabía cómo funcionaba el asunto. Y en la celebración de Luna Nueva habían ofrendas de paz, sacrificios. Pero el enfoque de Saúl estaba lejos de meditar en el significado de la celebración. Su enfoque estaba en David. Rudy nos decía hoy que nuestros ojos estén puestos en Cristo. Mi esposa me decía hoy antes de entrar por el portón que tus ojos estén puestos en Cristo. La Escritura nos dice que nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo. Pero a veces es lo que sucede con nosotros. Venimos a adorar y nuestra mente está en otro lado. Nuestra mente está en otro lado, excepto en Cristo Jesús. No sucede. No sucede. Pues Saúl no escapaba de esta situación. Un corazón guiado por la carne es lo que sucede. Cuando nos dejamos guiar por la carne es precisamente lo que sucede. Perdemos el enfoque en Cristo Jesús. Sin embargo, la Escritura es bien precisa
y nos deja entender de que este tipo de situación realmente es abominación para el Señor. Mira lo que dice Proverbios. El sacrificio de los impíos es abominación. ¿Cuánto más trayéndolo con mala intención? Y sabemos por la Escritura y por todo el contexto y lo que viene después que Saúl tenía una mala intención. Él no estaba ahí pensando, David, hey, ustedes averigüen qué le pasó a David. Algo malo le ha de haber pasado. No, él estaba deseando que le pasara algo malo, pero en sus manos. Él estaba deseando matarlo. Así que solo el hecho de estar ahí buscando el mal para David realmente no traía adoración a Dios. Lo que estaba trayendo era abominación delante de Dios. No estaba honrando a Dios solamente por perseguir un rito. Su corazón no estaba para Dios ahí. Su corazón estaba para satisfacer sus propios deseos nada más. Y deseos que eran contrarios, totalmente opuestos a lo que Dios quería para él. Veamos los versículos 27 hasta el 29. Y sucedió al día siguiente, el segundo día de la luna nueva, que el lugar de David estaba aún vacío. Entonces Saúl dijo a su hijo Jonatán, ¿por qué no ha venido el hijo de Isaí a la comida ni ayer ni hoy? Y Jonatán respondió a Saúl, David me rogó encarecidamente que le dejara ir a Belén. Y dijo, te ruego que me dejes ir, pues nuestra familia tiene sacrificio en la ciudad y mi hermano me ha mandado que asista. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me dejes ir para ver a mis hermanos. Por este motivo no ha venido a la mesa del rey. La celebración de la luna nueva no era algo de una sola noche. Duraba varios días. Era algo de no solo una ocasión. Varios momentos se sentaban a ver los sacrificios, a meditar en ellos, a orar, a participar del alimento. Pero el segundo día de la ausencia fue así como la purificación no le iba a tomar más que un solo día. Y no está acá. Algo no está bien acá. Pero prestemos atención, porque su pregunta no fue una pregunta abierta a quien la pudiera responder. Su pregunta fue directa hacia Jonatán. No le preguntó a Abner, quien también era comandante del ejército. Le preguntó a Jonatán directamente, sabiendo la relación que Jonatán tenía con David. Pero no solo esto. Si le prestamos atención al texto, nos damos cuenta que Saúl ni siquiera menciona su nombre, sino que se refiere a David como el hijo de Isaí. Esa es una manera de hablar despectiva, cuando bien podría referirse a David como el escogido de Dios para ser rey sobre su pueblo. Porque a ese momento él ya lo sabía. O por lo menos tu amigo Jonatán. ¿Dónde está tu amigo? Porque él sabía también la amistad que había entre ellos dos. Pero decide referirse a él como el hijo de Isaí, no queriendo mencionar su nombre. Jonatán respondió de manera precisa, conforme a lo que había acordado con David. Fue fiel al trato que tenía con David. Ya hemos hablado de que eso involucraba mentir, eso involucraba, no era del todo perfecto, eso involucraba ensuciarse un poco delante del Señor. Y eso no estaba bien. Y el Señor no esconde nuestro pecado. Al contrario, muestra nuestro corazón. Él pone en evidencia nuestro corazón y que David no era una persona que no era necesitada de Dios. Al contrario,
Siendo él un hombre conforme al corazón de Dios, él también seguía siendo un hombre necesitado de Dios. Como todos nosotros. Como todos nosotros. Y era de esperarse que Saúl tomase en consideración lo que Jonatán le estaba diciendo. Después de todo era Jonatán dándole un permiso. Pero no solo eso, recordemos que los hermanos mayores de David eran parte del ejército. Pero no solo eso, sino que la petición, aunque siendo mentira, decía, mis hermanos me han mandado, me han pedido, me han solicitado que esté con ellos. Se esperaba un poco de consideración. Sin embargo, Saúl era astuto. Saúl era astuto y de inmediato supo que Jonatán no era un buen mentiroso. De inmediato supo lo mal mentiroso que era Jonatán. Y veamos cómo reacciona Saúl. Versículos 30 al 34. Se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que prefieres al hijo de Isaí para tu propia vergüenza y para vergüenza de la desnudez de tu madre? Pues mientras viva sobre la tierra el hijo de Isaí, ni tú ni tu reino serán establecidos. Ahora pues, manda a traérmelo, porque ciertamente ha de morir. Versículo 32. Pero Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué ha de morir? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó la lanza para matarlo. Así Jonatán supo que su padre había decidido matar a David. Jonatán se levantó de la mesa ardiendo en ira y no comió pan el segundo día de la luna nueva, pues estaba entristecido por David, porque su padre le había afrentado. La respuesta de Saúl fue explosiva, hermanos. Explosiva. El texto nos dice literalmente, se encendió la ira de Saúl contra Jonatán. Y en su ira, Saúl comenzó a despotricar palabras contra Jonatán, y no solo contra Jonatán, también contra su esposa, la madre de Jonatán, a quien acusó de ser perversa y rebelde. En otras palabras, lo que Saúl estaba diciendo a Jonatán es, por la manera en que te has comportado, tu mamá tuvo que haber sido una prostituta común. Por la manera en que te has comportado, tu mamá tuvo que haber sido una rebelde contra la ley de Moisés. Porque no hay forma que uno de mis hijos se comporte como vos lo estás haciendo. No hay manera de que seas mi hijo. La única posibilidad es que seas un bastardo, un hijo no legítimo. Y has descubierto el pecado tuyo y el de tu mamá. Estas eran palabras groseras. Estas eran palabras totalmente sin amor, con el único propósito de herir. Estas eran palabras que salen de ira. Estas son palabras que salen de envidia, de celos. Palabras no pensadas para la edificación. Palabras no pensadas para paz. Palabras no pensadas para mostrar amor, sino todo lo opuesto. Pero eso solo le sucede a Saúl. A nosotros nunca se nos han salido palabras así, ¿verdad, hermanos? Es que es fácil señalar a Saúl. Pero lo cierto es que al señalar a Saúl, eso revela la condición de nuestro corazón cuando nuestros ojos no están puestos en Cristo Jesús. Esa es la manera que actuamos. Herimos a nuestra familia. Herimos a nuestros hermanos. Herimos a nuestra esposa, a nuestros hijos.
herimos, destruimos, fallamos. A veces nos gusta esa palabra fallamos porque no tiene implicaciones tan pesadas. Pecamos delante de Dios. Y pecamos contra aquellos que lanzamos este tipo de palabras también. Lo cierto es que Saúl en ese momento estaba poniendo al descubierto su necedad otra vez, actuando como un necio, solo que esta vez pretende cubrir su necedad con una buena intención. Mire cuál es la intención. Saúl es claro. Saúl nos deja ver aquí que él sabía quién es David. Miren lo que dice el versículo 31. Pues mientras viva sobre la tierra el hijo de Isaí, ni tú ni tu reino serán establecidos. De alguna manera, Saúl había entendido de que el próximo rey era David. Había que quitarle estorbo de ahí para que Jonatán, lo que Saúl está diciendo, no seas dundo. Si no quitamos a David, no vas a llegar a ser rey. Recordemos que ya Dios le había dicho por medio de Samuel: el Señor te ha quitado y ha puesto a uno mejor que tú. Este hombre está yendo abiertamente en contra de Dios. La más grande de las necedades que podemos cometer. Ir expresa y abiertamente contra Dios. Pero esta vez tenemos algo claro. Y es que Saúl no entendía que para Jonatán, él no tenía problema en trabajar para el reino de otro. Jonatán lo tenía muy claro, que la voluntad de Dios era que David fuera el rey. De la misma manera, hermanos, nosotros somos llamados para trabajar para el reino de otro. No para el reino de Josué. No para el reino de Rudy o de Aarón. Somos llamados a trabajar para el reino de Cristo Jesús. Él es el que pagó por su iglesia. Él es el que pagó. A Él es a quien seguimos. Y nos ha dejado su palabra. Nos ha dejado su instrucción. Nos ha dejado la iglesia. Nos ha dejado el consejo unos de otros. Para que vivamos para su reino. Jonatán vuelve a intentar que Saúl entienda, que comprenda su error, que comprenda que no tiene razones para matar a David. Es lo que vemos en el versículo 31. Cuando le dice, en el 32, ¿por qué ha de morir? ¿Qué ha hecho? Lo que está empujando a Saúl es, Saúl, papá, pensá, no ha hecho nada más que servirte. ¿Te ha servido en el ejército? ¿Te ha servido de manera particular? ¿Ha servido a todo el pueblo? ¿Lo ha hecho de una manera no egoísta? ¿Lo ha hecho para la gloria de Dios? Papá, pensá un poco en lo que estás haciendo. Recordemos que la vez pasada que Jonatán hizo esto, el resultado fue un juramento de parte de Saúl y le dijo, él vivirá, tranquilo, no hay problema. Pero esta vez salió el verdadero Saúl. Esta vez salió el verdadero y Saúl lo que hace en esa explosión de ira es que agarra su lanza y esta vez es para matar a su hijo. Otra vez. Recordemos que ya una vez en el pasado, Saúl había intentado matar a Jonatán y por las mismas razones que vemos aquí. Envidia, celos, ira. Y a veces esos pecados los vemos tan sin
peligro. Lo vemos como pecados inocuos. O como estudiaban las mujeres este año, como pecados respetables. No, hermanos. Son pecados serios, como cualquier pecado. Son pecados que ofenden primeramente a Dios. Son pecados que nos destruyen. No podemos jugar con la envidia, no podemos jugar con los celos. Eso es como pretender de que no importa que se abra una pequeña fisura, una represa. Eventualmente va a colapsar. Y es lo que estamos viendo acá. Una represa de celos e ira colapsando, arrasando con todo. Un Saúl dispuesto a matar por segunda vez aún a su propio hijo. Nos dice el texto que Jonatán se aparta de la mesa muy enojado. Y de repente podemos pensar, no, tiene sentido que Jonatán se enojara. Claro que tiene sentido. Después de todo lo que Jonatán había hecho por su papá. Pero esa no es la razón por la que Jonatán está molesto. Jonatán está molesto porque su papá ahora tiene claridad de que su papá sabe quién es David y aún así está yendo en contra de aquel que Dios escogió. Está viendo la gran necedad de su papá, pero también está viendo cómo su papá está yendo en contra de la reputación de David. A veces no pensamos en cómo vamos en contra de la reputación del hijo de David. Con nuestras palabras. No pensamos cómo vamos en contra de la reputación de Cristo con nuestras acciones. O aún con nuestros pensamientos. Jonatán nos dice el texto que salió, se levantó, no comió. Se fue. Veamos la segunda sección. Jonatán sale de estar con el rey malicioso y ahora se dirige para encontrarse con el rey amoroso. Versículo 35. A la mañana siguiente, Jonatán salió al campo para reunirse con David y un muchacho pequeño iba con él. Y dijo al muchacho, corre, busca ahora las saetas que voy a tirar. Y mientras el muchacho corría, tiró una saeta más allá de él. Cuando el muchacho llegó a la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán le gritó al muchacho y dijo, ¿no está la saeta más allá de ti? Jonatán llamó al muchacho, corre, date prisa, no te detengas. Y el muchacho de Jonatán recogió la saeta y volvió a su señor. Pero el muchacho no estaba al tanto de nada. Solo Jonatán y David sabían del asunto. Entonces Jonatán dio sus armas al muchacho y le dijo, vete, llévalas a la ciudad. Cuando el muchacho se fue, David se levantó del lado sur y cayendo rostro en tierra se postró 3 veces y se besaron el uno al otro y lloraron juntos, pero David lloró más. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, ya que nos hemos jurado el uno al otro en el nombre del Señor, diciendo, el Señor esté entre tú y yo, y entre mi descendencia y tu descendencia para siempre. David se levantó y se fue, y Jonatán entró a la ciudad. Jonatán hace y realiza la señal tal y como la habían planificado. Si David estaba en peligro, Jonatán iba a tirar una flecha y iba a gritar de alguna manera que la flecha estaba más lejos. Y eso implicaba, David, huye, andate. No es seguro para vos. Andate, escapá. Pero si todo estaba bien, entonces la flecha, la indicación iba a ser, no, la flecha está más acá. Y la idea era, venite, no hay ningún problema. Porque al inicio Jonatán no estaba tan claro de las intenciones de su papá para con David, puesto que lo único que tenía era el juramento de que no lo iba a matar, de que nada le iba a pasar a David. Ahora Jonatán la tenía clara
Y se va con este muchacho, lanza su flecha, y cuando la flecha cae, empieza a gritarle, no, está más allá, está más allá. Y eso era un indicador claro para David diciendo, no es seguro, huye, vete. Recordemos que estos eran militares. Tenían sus estrategias para comunicarse sin que nadie más se enterara de lo que estaban diciéndose. Jonatán llama a su asistente y lo despacha junto con sus armas para la ciudad. El asistente no se da cuenta. Y lo que vemos ahora es el encuentro entre Jonatán y David. Pero prestemos atención a cómo reacciona David. Recordemos que David es el rey ungido. Es el escogido por Dios para ser rey sobre el pueblo. Sin embargo, cuando David sale, ¿qué es lo primero que hace, hermanos? Se postra. Se postra. Este es un hombre que no estaba altivo diciendo, Jonatán, ¿qué es que no has hecho nada todavía? ¿Oh? No, él se postra ante su señor Jonatán 3 veces. Humilde. No altivo, peleando un reino. Humilde. No empieza a reclamar porque no ha hecho nada todavía a su favor. No, siendo el mejor amigo de Jonatán, no olvidó que aún Jonatán es rey. No llegó de manera confianzuda. No, llegó con respeto. Llegó mostrando respeto a su amigo. David no olvidó su lugar. David no olvidó de dónde venía. Y luego de eso el texto nos dice que se besaron y que lloraron juntos. Y si eso de que se besaron y lloraron juntos nos parece raro, hermanos, solamente es porque nos hemos dejado llevar por lo que el mundo dicta, de que 2 hombres solo pueden tener ese tipo de trato solo si se trata de un papá y su hijo pequeño, o si se trata de 2 homosexuales. Quiero decirles, el mundo va a luchar para que nosotros llamemos malo a lo que es bueno y bueno a lo que es malo. Y lo que estamos viendo aquí no es un trato ni de un papá a su hijo menor, ni de 2 homosexuales. Lo que estamos viendo aquí es el mismo trato que les invito a que veamos en Hechos 20. Acompáñenme a Hechos 20, por favor. Hechos 20, versículos 37 y 38. Este es Pablo despidiéndose. Voy a leer desde el 36. Cuando terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Y comenzaron a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo lo besaban, afligidos especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro. Y lo acompañaron hasta el barco. Eso es lo que estamos viendo, hermanos, entre David y Jonatán. Una despedida triste de hermanos en la fe que se amaban. Hermanos en la fe que compartían muchas cosas. Su relación con Dios primeramente. Y esta despedida termina con el recordatorio de que el pacto los unía. El pacto entre ellos era una seguridad para ellos, como vimos la semana pasada. La certeza de un amor mutuo. ¿Qué hay para nosotros aquí hoy, hermanos? Podemos señalar muchas cosas aquí. Hoy quiero señalar 3 nada más. Nuestras actitudes, motivaciones y pensamientos, cuando son sometidos a la voluntad de Dios, son parte de la adoración.
La adoración corporativa, lo que hacemos aquí juntos, no es solo un rito. Eso es lo que vemos cuando están celebrando la luna nueva. Para Saúl era un rito más. Pero lo que hacemos aquí, familia, la razón por la que estamos aquí es porque esto es un encuentro entre Dios y su pueblo, en el cual escuchamos su palabra y respondemos. Como Rudy nos explicaba hace un rato. Escuchamos a su palabra y respondemos con cantos. Respondemos con oraciones. Escuchamos su palabra y somos convencidos de nuestro pecado y recibimos perdón y certeza de perdón. Escuchamos su palabra y oramos unos por otros. Escuchamos su palabra y ofrendamos. La ofrenda, hermanos, no es el tiempo de recreo en el que empezamos y tenemos libertad para el bullicio y todo eso. No, es parte de la adoración también. Escuchamos nuevamente su palabra y respondemos a Dios con gratitud y con alabanza. Esa es la razón por la cual nosotros nos congregamos. Es como ser invitados a una conversación y que la conversación me interese. Solo que esta conversación tiene una hora específica. Y nos interesa todo lo que vamos a escuchar. Y nos interesa también responder con nuestros hermanos. Nos interesa orar con nuestros hermanos, cantar con nuestros hermanos, escuchar la palabra con nuestros hermanos, leer la palabra juntos con nuestros hermanos. En esta reunión entre Dios y su pueblo, cuando no entendemos esta dinámica, entonces es fácil dejar de valorar la adoración, al punto que podemos conformarnos con llegar nada más al mero final, a la bendición. Es que no hemos comprendido todavía. La adoración y las malas intenciones, hermanos, no pueden coexistir. Ya lo vimos en el proverbio. Cuando nos presentamos para adorar, pero estamos planificando cómo robarle el puesto al compañero de trabajo, eso es abominación delante del Señor. ¿Cómo hacerle la vida imposible al vecino? ¿Cómo hacer que otros sirvan a mis deseos? ¿O cualquier otro pensamiento en contra de mi prójimo? Si estoy presentándome a adorar de esa forma, hermanos, eso es abominación delante del Señor. Cuando eso sucede, no hay adoración. Mire lo que dice 2 Corintios. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Me salto un poco, siguiente versículo. Poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. La primera lucha que hemos de librar, hermanos, es con nuestro propio corazón, es con nuestra propia mente, para estar seguros de que venimos con nuestros ojos puestos en Cristo Jesús. Es Él a quien venimos a adorar. No venimos aquí para buscar adoración para nosotros mismos. Siento que te estoy repitiendo, Rudy. Gracias por haber dicho esas cosas antes. Hermanos, examinémonos a nosotros mismos. No sea que hayan oraciones siendo elevadas en otros lados o aquí mismo incluso a Dios por causa de nuestro pecado. Mire lo que dice el Salmo 64:6, un salmo escrito por David, muy probablemente en estas situaciones que estábamos leyendo. Traman injusticias diciendo, estamos listos con una trama bien concebida, pues los pensamientos del hombre y su corazón son profundos. Hermanos, si esta es nuestra condición, tenemos perdón en Cristo Jesús, arrepintámonos, abandonemos nuestro pecado y corramos a los brazos de nuestro Salvador. Miren lo que dice Marcos, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. Todas estas cosas de adentro salen y contaminan al hombre.
Y no estamos exentos de estos pecados, hermanos. Caemos en estos pecados. En especial cuando nuestros ojos se apartan de Cristo Jesús. Cuando buscamos el yo antes que el reino de Cristo Jesús. Hermanos, confesemos nuestros pecados. Disfrutemos del perdón de Cristo. Entendamos que es contra Dios contra quien primeramente pecamos. 2. Nuestro corazón es capaz de convencerse a sí mismo de que actuamos razonablemente, aún a sabiendas de que estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que vemos en Saúl? Él tenía todo razonablemente calculado. Pero sin amor y temor de Dios en nuestras vidas, estamos a merced de lo más perverso y engañoso que existe en el universo. Y eso es mi propio corazón, mi mente. Pero tenemos un Dios capaz de doblegar nuestro corazón. Tenemos un Dios capaz de transformar nuestra mente y llevarnos al arrepentimiento, a un cambio en la manera de pensar, un cambio en la manera como lo vemos a Él, al mundo, a nuestra familia, a la iglesia, a nosotros mismos, a nuestro pecado. Él puede transformarnos. Y cuando Él obra en nuestras vidas, no olvidemos de dónde nos ha sacado. No olvidemos el costo que se pagó para rescatarnos. No olvidemos que la intención fue que a estos enemigos suyos, que éramos nosotros, que estábamos cautivos en nuestros propios pecados, fue librarnos del pecado, no darnos libertad para seguir en el pecado. Vivamos como libres, hermanos. Vivamos como aquellos que han sido rescatados de sus propios pecados para vivir en el reino y para el reino de Cristo Jesús. Por último, la amistad en la familia de la fe debe tener sus raíces en las promesas y el carácter de Dios. Ahí tiene que tener sus raíces. El pacto del Señor traía certeza a la relación entre Jonatán y David. Lo hemos estado viendo en todo este capítulo. Es la sangre del nuevo pacto la que nos asegura de que aquel que comenzó la buena obra en mi hermano y en mí, la va a terminar. A veces es tan fácil marcar a alguien más por su pecado. Y se nos olvida que nosotros también pecamos. Se nos olvida que Dios es fiel no solo a las promesas que me ha hecho a mí, sino también a las promesas que le ha hecho a mis hermanos. Y que luchamos del mismo lado. A veces contra, pero estamos del mismo lado. Recordemos, hermanos, que fue Cristo el que pagó en la cruz. Y ese pago debe recordarnos de dónde hemos salido. Recordemos la promesa y la presencia del Espíritu Santo. La única provisión que nos asegura evidencia por medio del fruto del Espíritu. Así que, hermanos, oremos a Dios por esta familia de la fe y por la familia de la fe en general. Y cuando veamos nuestras imperfecciones, volvamos a orar a Dios, el Dios que obra perfectamente, cumpliendo su propósito en cada uno de nosotros, a pesar de nuestras imperfecciones. El Dios que sigue obrando en cada uno de nosotros, no solo en mí. Acompáñeme a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, porque en este capítulo realmente podemos ver dos cosas. Uno, lo que nuestro corazón por naturaleza hace, Señor. Y dos, lo que tú quieres hacer en nosotros a través de Cristo Jesús. Padre, seguimos luchando en nuestras vidas, seguimos cayendo. Perdónanos, límpianos, Señor.
Concédenos valorar lo que tú valoras. Concédenos, Padre, no venir aquí y presentarnos como el mundo quiere que lo hagamos, Señor. Como nuestro corazón quiere hacerlo. Pon en nuestro corazón el deseo de presentarnos aquí delante de ti de una manera que te honre a ti. Ayúdanos, Señor, a que nuestra motivación sea Cristo, su reino, su gloria, porque para eso nos creaste, Señor. Ayúdanos, Señor, cuando el pecado está en nuestra vida, que a veces parece ser tan común, Señor, tan frecuente. Ayúdanos a recordar que tenemos un Dios fiel a sus promesas, que podemos acudir constantemente por tu misericordia y por la ayuda oportuna, Señor. Ayúdanos, Señor, a que como iglesia no tengamos relaciones superficiales, sino que realmente podamos encontrarnos que estamos en medio del pueblo de Dios, en medio de otras personas caídas igual que nosotros, luchando contra su propio pecado, pero añorando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, añorando ese día en el cual podemos estar libres de seguir ofendiéndote y por la eternidad delante de ti, disfrutando de tu presencia, Señor, juntos. Ayúdanos a ver el mundo como tú lo ves, nuestro pecado como tú lo ves, a verte a ti como tú te ves a ti mismo, Señor. Ayúdanos a ver la iglesia como tú la ves, tu palabra como tú la ves. Abre nuestros ojos, Señor. Gracias porque podemos acudir a ti. Y no hay nadie más a quien podamos hacer estas peticiones, Señor. Con plena certeza de que puede y tiene el poder y la fidelidad para cumplir sus promesas en nuestra vida. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén y amén.